Vamos a continuar. El día de hoy vamos a ver toxocariosis. Y bueno, este es ocasionado por dos, Toxocara canis y Toxocara cati. Ya se imaginarán que uno es de perros y uno es de gatos. Y este está dentro de las extraintestinales. Bueno, como introducción, tenemos que son geolmintos zoonóticos cuyos hospederos definitivos van a ser cánidos y felinos, ¿no? Nosotros seríamos como que, bueno, aquí lo mencionan como un hospedero paraténico, que se infecta al ingerir tierra, geofagia o pica o alimentos contaminados con huevos larvados de segundo estadio, lo cual va a producir larva migrans ocular, que le vamos a abreviar como LMO, larva migrans visceral y toxocariosis encubierta o TC. Entonces, de aquí recordar dos cosas que son geolmintos, que son zoonóticos y que nosotros solamente nos podemos infectar si ingerimos tierra, o por ejemplo los niños nuevamente aquí entran en peligro porque ellos sí son más dados a eso, o alimentos contaminados, ¿no?, con este tipo de huevos larvados. Bueno, son hemátodos, son gusanos cilíndricos, nacarados, no segmentados, presentan una cutícula, hipodermis, células musculares, y la hembra ya decíamos que es más grande que el macho, de 5.5 a 15 centímetros de longitud. Ahí podemos ver la morfología con estas como tipo aletas, ¿no?, que también veíamos en parásitos ya pasados, como se observan aquí en una caja Petri, son muy delgados. Aquí, por ejemplo, el huevo de Toxocara canis, de Toxocara canis ya larvado, y por ejemplo de Ascaris lumbricoides, ¿no?, cambia, que también son hemátodos, cambia la morfología. Su extremo posterior es romo, tiene una vulva. El macho mide de 4 a 6 centímetros, ahí se observa muy bien tamaño en cuanto a hembra y macho. Nuevamente aquí ya decíamos que presenta su boca en la parte anterior y su cloaca o ano, dependiendo del sexo, ¿no?, en la parte posterior. Los huevos fecundados no van a ser infectantes, miden de 85 a 95 micras. Aquí algunas formas de huevos de diferentes parásitos, por ejemplo del perro, donde también se pueden encontrar todos estos de aquí, Toxocara canis, Toxocara leonina, que no es común, algunos no los hemos visto. Aquí tenemos Tetenia, como se observa con sus 6 ganchitos, recordarán también, Diphylidium caninum o Difilobotrosis, que ustedes lo leyeron, nada más hicieron ustedes un cuestionario, de Trichuris, que también vamos a ver Trichuris trichuria, Uncinarias, Ancylostoma, entre otros, ¿no?, para que vean algunas morfologías importantes. El desarrollo de huevos fecundados a larvados depende de condiciones de temperatura, humedad y de ambiente. Va a ser muy similar a Ascaris lumbricoides, que requiere que los huevos permanezcan cierto tiempo, ¿no?, en este tipo de condiciones, más o menos de 3 semanas, cuando la temperatura va a ser de 22 a 25 grados, y las larvas que salen de esos huevos van a ser las L2, van a medir de 360 micras de largo por 20 de diámetro. Aquí como podríamos ver las diferentes fases, por ejemplo, de Toxocara canis, como se observa el huevo fecundado. Después en la zona B, el huevo larvado de segundo estadio, aquí se observa muy bien la larva dentro, la eclosión de la larva, cómo va saliendo o rompiendo el huevo, y finalmente la larva de segundo estadio ya de forma libre, ¿no?, lo que decíamos como fase infectante. El desarrollo completo del ciclo biológico de Toxocara canis requiere de un solo hospedero. La toxocariosis va a ser muy exitosa en cánidos debido a que estos pueden adquirir la infección por 4 vías. Estamos hablando de perros, ¿no?, principalmente. 1, intrauterina, porque las larvas pasan de la placenta al feto. 2, la vía transmamaria, porque las larvas también pueden pasar por conductos mamarios. 3, la ingestión de huevos larvados de segundo estadio que se encuentren en tierra. Y 4, por ejemplo, el consumo de carne de hospederos paraténicos
que contengan larvas de Toxocara canis. Cuando los cánidos se infectan por la ingestión de huevos larvados L2, el pH ácido, estamos hablando del perro nuevamente, que se va a afectar por ingestión de huevos larvados L2, el pH ácido del estómago, el pH alcalino del duodeno y el ambiente anaerobio activan las larvas, se eclosionan en el intestino delgado. Estas van a penetrar a la mucosa, son transportadas por vía porta y se les encuentra en el hígado después de 24 horas de la infección. Por vena cava inferior llegan al corazón y por arterias pulmonares al pulmón. De 3 a 5 días posinfección rompen alvéolos pulmonares y alcanzan el estadio L3. Pasan a bronquios, tráquea, laringe, faringe y son deglutidos a esófago. Llegan a estómago y alcanzan la fase adulta cuarta muda en el intestino delgado. Como pueden ver, pues son varias, también un trayecto largo, pero es para que vaya evolucionando y pasando de larva L2 hasta L3, y vaya evolucionando, vaya madurando y llegue hasta etapa adulta o cuarta muda ya en el intestino delgado. Los machos fecundan a las hembras y los huevos en las heces se observan después de 4 a 5 semanas. Una hembra puede producir 70.000 huevos por día. Cuando los huevos son expulsados con la materia fecal de los perros, no son infectantes. Necesitan permanecer en suelo de 3 a 4 semanas para que se desarrollen los huevos larvados de segundo estadio, que acuérdense, huevo larvado segundo estadio viene siendo la fase infectante. Y por eso se le llama geominto, porque no inmediatamente después de que salen con la materia fecal del perro no son infectantes, requieren de cierto tiempo en tierra. Los parásitos adultos tienen un promedio de vida de 4 meses. Debido a esto, cada hembra puede eliminar millones de huevos. El ciclo se repite cuando otros cánidos ingieren los huevos larvados, ¿no? Es importante resaltar que el proceso de migración de larvas puede pasar a la circulación sistémica y cuando su tamaño excede el diámetro de los vasos sanguíneos atraviesan la pared de estos. Migran sin rumbo y si se quedan en varios tejidos en forma durmiente, digamos, pueden permanecer viables durante varios años de tal suerte que cuando las hembras quedan preñadas, las larvas durmientes se activan y pasan por la placenta, llegan a los fetos y los cachorritos pues nacen ya infectados, ¿no? Que será otra forma de infección. Además, las larvas activadas también pueden pasar por los conductos mamarios e infectar a cachorros, como decíamos, y los cánidos también se pueden infectar cuando consumen carne de roedores y aves infectadas con toxocara. Los humanos pueden infectarse por el consumo de tierra, que decíamos, alimentos, agua potable contaminados con huevos larvados de segundo estadio, y las larvas eclosionan en el intestino delgado del humano, entran a la mucosa intestinal, viajan por la vía porta al hígado, por cava inferior al corazón derecho, pulmón, corazón izquierdo y circulación sistémica. En humanos no se completa el desarrollo de Toxocara canis, quedando las larvas como de segundo estadio L2, pero permanecen viables hasta por 7 años, probablemente en un estado durmiente también. ¿Qué quiere decir? Que bueno, en los humanos no vamos a desarrollar el estadio final o de adulto, pero sí quedan como larvas L2 que pueden migrar a diferentes zonas, ¿no? O quedar en estado durmiente, como menciona ahí. Ahí está el esquema en forma, principalmente va a ser más importante, ¿no? La infección en perros, de ahí a que los tengamos que desparasitar continuamente. En el caso del humano, que viene siendo un hospedero paraténico, provee las condiciones necesarias para que el parásito permanezca en estado larval. Acuérdense que aquí no se desarrolla la fase adulta. Se estima que más del 80% de larvas que eclosionan en el intestino delgado son desnutridas por una respuesta inflamatoria inespecífica. Durante los primeros 5 días post-infección y la reacción inmune posterior impide la penetración de las larvas en la mucosa intestinal. Bueno, aquí les puse que es un hospedero paratérico, digamos que solamente va a poder sobrevivir un estadio larvado o inmaduro, sin completar el ciclo. Entonces la fase o el hospedero más importante viene siendo el perro en este caso, o el gato. Bueno,
El número de granulomas es proporcional al de las larvas que logran llegar a tejidos extraintestinales y en consecuencia el número de lesiones es variable. La imagen microscópica de los granulomas en pulmón, por ejemplo, consiste en un conglomerado de leucocitos, eosinófilos, histocitos, y la infección en humanos produce larva migrans visceral, que es lo que mencionábamos en la primera diapositiva, ocular o encubierta. La visceral, las larvas pueden estar en hígado, pulmones, sistema nervioso central, riñón y miocardio, como formando granulomas en esos sitios. En la ocular, pues se puede llegar hasta observar el parásito en el ojo, ocasionando, ahí como ven, limeworm en la cámara anterior, ocasionando pues síntomas directamente en los ojos, ¿no? Aquí algunos, a forma de tabla, la edad prevalente, que en todos pues, principalmente están los niños, sobre todo en la visceral. En la ocular también implica adultos. Antecedentes de geofagia siempre tiene que haber, como ven aquí, y aquí los daños o los síntomas que puede ocasionar. En la ocular, por ejemplo, es un solo ojo, disminución de la visión, granuloma retinal, entre otras, ¿no? Hasta glaucoma, estrabismo, entre otras cosas, hasta llegar a perder la visión, por ejemplo. En la visceral, fiebre, si estamos hablando en el hígado, pues hepatomegalia, cólico abdominal, vómito. Si es pulmonar, rinorea, tos no productiva, disnea, bronquiolitis, asma. Si es en sistema nervioso central, pues aquí también vienen algunas síntomas. Y aquí en la encubierta, ¿no? Que no se sabe muy bien, pero ahí puede haber presencia de rash o exantema también. Este tipo de parasitosis se efectúa en pacientes pediátricos con enfermedad febril de origen desconocido y eosinofilia. Es importante pensar en este también. La hepatosplenomegalia asociada a signos y síntomas multisistémicos, así como antecedentes de geofagia, van a incrementar la posibilidad de la visceral. De igual manera, se sospecha de la ocular cuando se presenta pérdida unilateral de visión y estrabismo. El diagnóstico clínico debe confirmarse por métodos serológicos como el ELISA, Western Blot, de los cuales se realizan con antígenos secretados por la larva de segundo estadio para identificar la presencia de IgG o IgE. Otras pruebas de gabinete también sería importante incluir ahí como ultrasonido abdominal o tomografía computarizada para identificar o localizar lesiones granulomatosas en los diferentes sitios, sobre todo en la visceral. El tratamiento de la visceral suele ser el albendazol. En la ocular, corticosteroides, albendazol principalmente. Si la larva se observa en el ojo, se puede utilizar fotocoagulación por láser, criocirugía también. Y en prevención, pues aquí sobre todo están implicadas las mascotas, perros y gatos, sobre todo cuando son cachorros, porque pueden diseminar muy fácilmente la infección, ¿no? Los huevos. ¿Por qué? Porque cuando son pequeños uno los abraza, los niños los abrazan, ¿no? Duermen con ellos, entonces es más fácil que se propague. Además, se han documentado que los huevos de Toxocara pueden permanecer viables durante varios años en la tierra, entonces de ahí a recoger sus excretas y todo eso. Estarlos desparasitando continuamente también a los perros. Que se dé a conocer, ¿no?, a los dueños que tengan mascotas, que conozcan de esta zoonosis y que puedan practicar o promover estas medidas higiénicas. Sobre todo a los niños, enfatizar mucho el lavado de manos antes de ingerir alimentos. Evitar la geofagia en los niños, lavar muy bien frutas, verduras que no necesitan cocción. Y bueno, esto ya se está aplicando más, ¿no? Que las personas que tienen perros, gatos, levanten sus heces fecales cuando los llevan a parques o a sitios, ¿no? Y prohibir la entrada de perros a parques o jardines. También ya se está aplicando un poco más esto, donde ya hay parques como especiales para
los perros, ¿no? Quizá no tanto en México, en otros países más, ¿no? Pero conocer muy bien esta zoonosis porque la mayoría pues tiene perros o gatos, ¿no? Ese tipo de mascotas y hay que ser cuidadosos con eso. Bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente grabación. Hasta luego.